Sean bienvenidos a esta segunda y última parte de la resolución del ejercicio número 3 correspondiente a hormigón pretensado de la asignatura Hormigón Armado 2. En esta parte continuaremos con la determinación de la resistencia al corte proporcionada por el hormigón en cada una de las secciones que tenemos que verificar según el enunciado del ejercicio. Y luego calcularemos la armadura de corte necesaria para nuestra viga de hormigón pretensado. Continuaremos desde donde nos quedamos. Habíamos calculado la sección 00. Vamos a ir a la siguiente sección. Y esto lo vamos a ir realizando, es bien repetitivo, sección por sección, pero tendremos que tener en cuenta todo lo que les mostré al principio del ejercicio. ¿Qué sección es la que corresponde? ¿Qué excentricidad tenemos? ¿En qué sección? ¿Qué anchos de trabajo? ¿Qué D? Y demás. Entonces es bien repetitivo, lo entienden una vez y luego lo van aplicando. Bien, esfuerzo de corte último en la sección 1.1, que es la sección crítica, es igual, porque lo calculamos justamente así, a la sección 0.0. El momento ahora sí ya no es nulo, ¿sí? Porque tenemos un momento en la sección 1.1. Calculamos el momento en esa sección y tenemos 0,981 meganewton. El D correspondiente, recuerden, el D vamos a tomarlo igual al dP, pero siempre tiene que ser menor, digamos, mayor a 0,8 de H. Calculamos el dP, en este caso tenemos, siempre vamos a ir sumándole, tenemos la altura total menos la distancia al baricentro en el apoyo, y ahí le vamos a ir sumando el valor de I, ¿sí? El valor que sabemos del trazado del cable. Esto nos da 1,18 metros, 0,8 de H es 1,50, entonces seguimos adoptando como de 1,50. Ahora calculamos esta expresión, ¿sí? Siempre con el dP recién calculado y las solicitaciones últimas recién calculadas. Esto nos da 1,10, que es mayor que 1. Seguimos adoptando 1, que es el límite máximo que tenemos para esta expresión. El ancho, la sección 1 sigue siendo igual a la sección en el apoyo, ¿sí? A la sección T. Entonces sigue siendo el ancho 0,40. Trabajamos con el alfa correspondiente a esta sección, ¿sí? Y tenemos una componente vertical de pretensado distinta a la anterior, porque van cambiando los ángulos. Como excentricidad tenemos el valor de I. Esta excentricidad la vamos a calcular la utilizamos para el cálculo de las tensiones en el baricentro. Ya lo explicamos el término genérico. En este caso sí tenemos excentricidad y sí tenemos momentos M1 y M2 que, si ustedes recuerdan, lo había puesto en la tablita de las resistencias requeridas a estos momentos de servicio, que los vamos a utilizar justamente aquí. Entonces reemplazamos todo y nos da una tensión en el baricentro de menos 4,77 megapascales. Otra vez con presión. Reemplazamos, los límites no cambian porque van a cambiar cuando cambie o D o el ancho de la pieza. El ancho de la pieza va a ir cambiando si cambiamos. Ahora cuando pasemos ahora estamos en la sección de apoyo. Cuando pasemos a la sección del tramo, ahí va a cambiar el ancho. Y el D va a ir cambiando. Por ahora siempre está siendo 1,50 porque tenemos ese límite superior de 0,8 de H. Cuando sea menor va a ir cambiando los límites. Y por ahora, entonces tenemos los mismos límites. Reemplazamos también en la expresión de el BCW, ¿sí? La tensión de corte por rotura del alma. Y lo que nos resulta es muy parecido a la expresión anterior. Tenemos una
resistencia al corte suministrada por el hormigón de 1,42 meganewton, ¿sí? Que multiplicado por el coeficiente de minoración me da 1,07 meganewton. Es mayor a la resistencia requerida de 0,912 meganewton. No necesitaríamos armadura de corte. Vamos a la sección 2. La sección 2 que está a 2 metros del apoyo. Entonces, calculamos las resistencias últimas al corte y el momento. Tenemos, entonces, a 2 metros, vamos reemplazando en las expresiones para calcularlo y tenemos el esfuerzo de corte y el momento. El D, como se los comenté, la altura total menos la distancia al baricentro más la distancia que tenemos del trazado del cable. Es 1,26, es menor que 1,50, entonces seguimos adoptando 1,50. Calculamos este coeficiente, esta vez ya nos da menor que 1, nos da 0,57. Aquí ya estamos en la sección del tramo, ¿sí? Así que el ancho del alma es igual a 0,20 metros. Trabajamos con el ángulo alfa correspondiente a la sección 2. Con eso determinamos la componente vertical de la fuerza de pretensado. Calculamos la excentricidad E1, siempre para calcular tensiones. Esa excentricidad es respecto al baricentro de la pieza en la sección que estamos trabajando. La única tensión que tenemos que tener es que nosotros los valores de I de la flecha o el trazado del cable los estábamos refiriendo desde el baricentro en el apoyo. ¿Sí? Desde aquí nosotros teníamos el descenso I. Ahora, nosotros tenemos que trabajar para calcular las excentricidades con el baricentro de la sección que estamos trabajando, ¿sí? Que es de la sección WT en el tramo. Está un poquito por abajo. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la excentricidad va a ser respecto de G1, no el que veníamos trabajando, que es el que tenemos como eje de referencia para el trazado del cable, que es G1A. ¿Sí? Esto lo tienen en cuenta. Tenemos el valor de I, que es el valor de I entre el baricentro en el apoyo y donde está la armadura activa. Y a esto le vamos a restar la distancia entre baricentros. ¿Sí? Entonces vamos a tener la distancia desde la fibra inferior al baricentro en el apoyo de la sección 1 menos desde la fibra inferior hasta el baricentro de la sección en el tramo, ¿sí? Que es lo que tenemos por acá. Y ahí determinamos la excentricidad. Es lo único que cambia. Para el cálculo de las tensiones siempre tenemos que tomarlo en el baricentro G2, donde estamos analizando el corte. Bien, tensión en el baricentro, esta es la misma expresión que va a cambiar, que ahora tenemos que tomar las características geométricas de la sección en el tramo, no en el apoyo, ¿sí? Entonces, tanto el área como las inercias las vamos a tomar de la sección del tramo, en el estado 1 donde corresponda y en el estado 2 donde corresponda. Reemplazamos todo y tenemos una tensión en el baricentro de la pieza de 7,24 megapascales de compresión. Vamos a reemplazar en nuestras expresiones, calculamos el BC, ¿sí? Tenemos la raíz del F'C sobre 20 más 5 por, ahora va a cambiar el 0,59 y lo que va a cambiar también es el ancho del alma que es 0,20, el D se sigue manteniendo unos 50. 0,97 meganewton es lo que nos da el BC. Límite inferior nos da 0,30, 0,71 y el esfuerzo de corte suministrado por rotura del alma es 1,47. Entonces, en este caso, 0,97 es mayor al límite inferior y mayor a los límites superiores. Así que seguimos adoptando el límite superior, 0,71, que cambia porque cambió el ancho.
lo multiplicamos por el coeficiente de minoración y tenemos 0,53 meganewton de esfuerzo de corte suministrado por el hormigón, que es menor al esfuerzo de corte último en la sección analizada, 0,854. Entonces, en esta sección vamos a necesitar armadura de corte sí o sí. Seguimos en la sección 3, lo mismo, calculamos las solicitaciones últimas a 3 metros del apoyo, calculamos el D, ¿sí? Calculando el DP que nos da 1,34, sigue siendo menor a 1,50, entonces adoptamos 1,50 cuando trabajemos con D, calculamos este coeficiente que es menor a 1, así que lo tomamos con 0,40, trabajamos con el ángulo de la sección 3 analizada, calculamos la excentricidad, calculamos las tensiones, reemplazamos, ¿sí? Y vamos a tener 0,69, ¿sí? Mayor al límite inferior, menor a los límites superiores, así que vamos a tomar a la tensión BC como lo que suministra el hormigón, lo multiplicamos, esta resistencia nominal, por el 0,75 y tenemos 0,52 meganewton, que es menor que lo que requerimos, así que seguimos necesitando armadura de corte. Vamos a la sección 4, a 5 metros del apoyo, calculamos los esfuerzos últimos, el D, en este caso seguimos, está en 1,48, sigue siendo menor a 0,8, así que seguimos tomando 1,50, calculamos esta expresión, los anchos, tomamos el ángulo alfa correspondiente a la sección 4, calculamos la excentricidad, calculamos la tensión en el baricentro, calculamos nuestro BC, 0,45, que es mayor que el límite inferior 0,30, es menor que los límites superiores, así que tomamos BC igual a 0,45, ¿sí? Que entonces 0,34 meganewton es menor que lo requerido, 0,672 meganewton. Por lo tanto, necesitamos armadura de corte. Entonces, hemos analizado sección por sección cuál es la colaboración del hormigón al corte, dónde necesitamos, dónde no necesitamos armadura, en las secciones pedidas en el enunciado. Lo vamos a mostrar en todas las secciones de la pieza, un resumen, ¿sí? Todas las características geométricas todas las características que necesitamos, el B último, el M último, el DP, el D, la excentricidad, esta expresión, el ancho, el valor de el esfuerzo, la componente vertical del pretensado, la tensión en el baricentro, el esfuerzo de corte suministrado por el hormigón con una rotura por tracción en el alma, el BC mínimo, el BC máximo, el esfuerzo de corte con la expresión aproximada y el esfuerzo de corte que nos aporta el hormigón adoptado al final, ¿sí? Y luego a esto comparamos, lo que vamos a determinar es cuál es el esfuerzo de corte que necesitamos que la armadura colabore, ¿sí? Lo vamos a ver más abajo, pero va a ser lo que recién calculamos, ¿sí? De lo que no está tomando el hormigón, que lo tome la armadura. En este caso, tenemos que ir calculando sección por sección y tomar la sección que más, digamos, aporte de la armadura necesite, que en nuestro caso es la sección 5, la sección a 5 metros del apoyo. En ese caso es la sección que más resistencia de la armadura requiere por corte. Fíjense que no es donde tenemos los esfuerzos de corte máximo, por eso es importante analizar sección por sección, porque en tenemos una combinación de, digamos, la rotura diagonal, combinación de rotura por corte y por momento. Vamos a continuar el ejercicio con la armadura de corte. Para ello nos vamos a ir a el CIRSOC 201, a el punto 11.563. Bien.
Bien, armadura de corte mínima. Aquí lo primero que nos enuncia el reglamento es que cuando el esfuerzo de corte B último, el esfuerzo de corte mayorado, es mayor que la mitad de la resistencia al corte proporcionada por el hormigón, de lo que nosotros verificamos, aparte poner el coeficiente 0,5 cuando se cumple esta inecuación, necesitamos poner armadura mínima de corte. Excepto en estos casos que tenemos, losas, zapatas, losas neuladas, losas de granatura y demás. Pero quiero llevarlos a los comentarios de este mismo capítulo. Vamos a los comentarios del capítulo 11. Nos vamos a ir aquí sí, en la página 11. Resistencia al corte proporcionada por la armadura correspondiente. ¿Sí? Nos vamos a venir a armadura de corte mínima. Una por acá. Y quiero remarcarles esto. Aun cuando el esfuerzo de corte mayorado total BU sea menor que la mitad de la resistencia al corte proporcionada por el hormigón, se recomienda la colocación de alguna armadura en el alma. Es decir, los comentarios, aun cuando se cumpla esto y no requiramos armadura de corte mínima, es recomendable colocar una armadura de corte mínima, aunque no sea necesaria porque cumplimos con la resistencia requerida y aunque cumplamos con esta inecuación en vigas, es importante y es recomendable colocar armadura de corte, excepto en estos casos, que solemos no colocar armadura de corte en losas y demás, pero en vigas, cuando se cumple esta inecuación, igual tratemos de colocar armadura de corte mínima, es lo que nos recomiendan los comentarios. ¿Cuáles son las expresiones de la armadura de corte mínima? La expresión que ustedes trabajaban en hormigón armado 1, de esta expresión de la armadura mínima, ¿sí? Igual a 1 sobre 16 de la raíz del F'C por el ancho del alma, por la separación de los estribos, dividido la resistencia, la tensión de fluencia de la armadura de los estribos. Y esta armadura mínima tiene que ser mayor o igual a 0,33 de otra vez la misma expresión de aquí. O sea, acá, para que ustedes tengan en cuenta, la única diferencia es, lo único que difiere es que tenemos la raíz del F'C entre uno y otro término. Y eso por ahí nos indica que cuando ustedes estén trabajando con hormigones mayores a H30, vamos a guiarnos por esta expresión. Y cuando estén trabajando con hormigones menores a H30, seguramente les va a dar armadura mínima por esta expresión. Esto es hormigón convencional. ¿Sí? Para hormigón, esto es exigible para hormigón no pretensado y pretensado. Y la siguiente expresión, ¿sí? Esta es recomendable para hormigón pretensado. Es una armadura mínima a adoptar para hormigón pretensado. Y como los dice acá en el punto 11.5.6.4, tenemos que adoptar la armadura mínima de ser igual o mayor que el menor de los valores adoptados. O sea, vamos a calcular los dos y adoptamos el menor de los valores. Así lo dice nuestro reglamento. Y aquí sí tenemos expresiones que dependen del pretensado. Tenemos la armadura, en la sección de la armadura de pretensado, tenemos la resistencia última de la armadura de pretensado, o sea, tenemos variables que dependen del pretensado. Calculamos entonces nuestra armadura mínima, el primer término, la primera expresión, 1 sobre 16 de la raíz de 35 megapascales por el ancho en la sección que estamos trabajando, ancho máximo, o sea, tomamos en realidad ancho máximo para que sea la máxima armadura de corte y el ancho máximo que tenemos es 0,40 dividido la tensión de fluencia del acero que vamos a usar para la armadura de corte. Esto nos da 3,52 centímetros cuadrados por metro. Y la expresión de 0,33 por el B dividido la tensión de fluencia nos da
3,14 centímetros cuadrados por metro. Y como les decía, como estamos con H35, siempre va a predominar esta expresión. De la segunda expresión tenemos la sección de la armadura activa por la tensión de rotura última de la armadura activa, dividido 80 por el D que tengamos, el D mínimo con el cual trabajamos, que recuerden que es 1,50, es 0,8 de H, de ahí siempre teníamos D mayores, por otra vez la tensión de fluencia de la armadura de corte. Esto nos da 1,17 centímetros cuadrados por metro. Recuerden que lo que nos decía es que teníamos que tomar la menor de las dos. La armadura necesaria, que es lo que calculamos en la tablita de resumen que les mostré hace un ratito, la armadura, para cumplir con la inecuación de la resistencia requerida, esa resistencia al corte suministrada por la armadura tiene que ser igual a la resistencia última dividido el coeficiente de minoración menos lo que aporta el hormigón en la sección estudiada. Y en este caso nos vamos a tomar de la sección 5, que es la máxima que nos da, digamos, para armadura necesaria. Entonces, en la sección 5 tenemos B último 0,672 y el BC, o sea, lo que aporta el hormigón, 0,45. Entonces, esto nos da que necesitamos que la armadura de corte nos aporte al menos 0,45 meganewmetron para cumplir con la resistencia requerida. ¿Sí? Aquí podemos entonces calcular la armadura necesaria que cubra con esta resistencia requerida para la armadura de corte, teniendo en cuenta que el D es 1,50, otra vez la tensión que vamos a trabajar con acero ADN 420, entonces 420, reemplazamos, esto es hormigón 1, y nos da 7,14 centímetros al cuadrado por metro como armadura necesaria para poder tomar el BS para cumplir con la resistencia requerida. Esta armadura es mayor a las mínimas recién calculadas, así que vamos a adoptar esta armadura a cumplir. ¿Qué armadura de corte vamos a adoptar? Ustedes saben que tenemos opción de barras dobladas o estribos para cerrar esas fisuras en diagonales que se generan por los esfuerzos de corte. Ahora bien, tenemos que hacer hincapié en algo en hormigón pretensado. Para eso nos vamos a guiar de la trayectoria de las tensiones principales en una viga de hormigón convencional con una carga uniformemente distribuida superior, donde saben, y lo vimos, lo saben ya de estabilidad 2, y es lo que vamos determinando al calcular las tensiones, que lo que tiene que ver con tracción, tenemos esta línea de trayectoria de tensiones rojas, y lo que tiene que ver con compresión, tenemos esta línea de trayectoria de tensiones en azul para este esfuerzo. Si tenemos tracción inferior en L sobre 2, compresión superior en L sobre 2. Y cuando se abran nuestras fisuras diagonales por corte, se van a abrir, ¿sí?, por esta línea de tensiones, y siempre se van a abrir de manera perpendicular a la tracción, ¿sí? La tracción justamente va a abrir y la fisura se va a abrir en esta dirección, perpendicular a las tracciones. Por eso nuestra fisura diagonal para estas cargas va a ser en esta dirección, bien, parecida a la dirección de las tensiones de compresión para estos esfuerzos. Entonces, por eso justamente nosotros para esta fisura vamos a poner barras dobladas siguiendo la trayectoria de las tensiones principales de tracción para cerrar las fisuras que se abran. Ahora, cuando nosotros tenemos pretensado, va a haber un estado donde nosotros lo que va a primar es la compresión inferior. Vamos a tener una trayectoria muy similar, pero la compresión va a estar en la parte inferior y la tracción va a estar en la parte superior. Entonces,
justamente nuestra fisura diagonal se va a abrir totalmente invertida y tendríamos que, si ponemos barras dobladas, tendríamos que poner de una forma totalmente contraria, ¿sí?, a lo que vamos a poner para el estado en servicio. Entonces no nos va a servir las barras dobladas para hormigón pretensado. Por eso van a ver que nunca se utilizan barras dobladas como armadura de corte para hormigón pretensado. Siempre vamos a utilizar estribos. Entonces, ¿qué adoptamos? Adoptamos estribos y vamos a adoptar como estribos de 2 ramas. Vamos a adoptar un Fidel 10 cada 15 centímetros. Entonces la armadura de corte adoptada va a ser 2 por la sección de una barra de Fidel 10 dividido la separación 0,15. Tenemos 10,47 centímetros cuadrados por metro de adoptado, que, recuerdan, lo necesario es 7,14. Así que estamos en buenas condiciones con la resistencia requerida. Vamos a hacer una verificación que nos exige el reglamento. La verificación de las bielas comprimidas, recién lo vimos. En el reglamento anterior había una verificación clara de las bielas comprimidas. En este reglamento no lo hay directamente, pero tenemos en el punto 11.579, nos vamos a venir al reglamento, es aquí nomás. Sí que tenemos en lo último de las verificaciones de la armadura adoptada, nos dice que la resistencia nominal al corte proporcionada por la armadura debe cumplir la siguiente inecuación. Tiene que ser menor o igual que 2/3 de la raíz del F'C por el ancho del alma por el D. Esto indirectamente, digamos, nos está haciendo limitar esa armadura, que no reforcemos tanto a la tracción porque se nos puede producir una rotura por compresión. O sea, no es directo. O sea, el CIRSOC 201 no especifica una verificación directa de la fisuración del arma por efecto de corte ni de la resistencia de las bielas de compresión. Pero si existe una verificación indirecta a través de esta expresión en la limitación que tenemos de la armadura de corte. Entonces lo vamos a hacer, vamos a ver si esta armadura adoptada cumple con esta inecuación. Entonces, la armadura adoptada, el BS que va a cubrir va a ser igual a el D por la tensión de fluencia por la armadura adoptada, que va a ser igual a 0,66 meganewton, y 2/3 de la raíz del F'C por B por D nos da 1,18 meganewton. Entonces, cumplimos con esta inecuación y podemos decir que las bielas comprimidas no van a fallar, que no vamos a tener una rotura brusca por las bielas de compresión. Lo último que vamos a verificar del punto 11.553 del reglamento, sí, que está aquí seguido, son las separaciones máximas de la armadura de corte. Nosotros tenemos que cumplir con estas separaciones: D sobre 2 para elementos no pretensados, 3/4 de H para elementos pretensados y 40 centímetros. Y aquí venimos más abajo. Cuando se cumpla esta inecuación, las separaciones máximas dadas en el artículo anterior se debe reducir a la mitad. Entonces vamos a hacer esta verificación. Calculamos 1/3 de la raíz del F'C por B por D nos da 0,59 y el BS adoptado recién lo calculamos es 0,66, es mayor. Entonces de esta expresión de 3/4 de H y de 40 centímetros tenemos que tomar la mitad. Entonces esto se va a transformar en 3/8 de H y esto en 20 centímetros.
Estas son las separaciones máximas. Nosotros adoptamos 15, así que estamos en buenas condiciones. Finalmente, nuestra armadura de corte va a tener la siguiente forma. Vamos a poner estribos del 10 cada 15 en toda la pieza. Se va a reforzar, y esto lo van a ver en la asignatura hormigón pretensado de quinto año, los extremos, porque aquí tenemos la zona de introducción de fuerzas, donde tenemos que reforzar. Eso ya lo vimos cómo macizamos los apoyos, y aquí vamos a reforzar. Los estribos se va a calcular para resistir la zona de introducción de pretensado. En particular, aquí se ha adoptado en esta viga un phi del 10 cada 15 reforzados, digamos. De lo que tenemos, ponemos el doble en los apoyos. Y nuestra armadura activa con esta trayectoria que ya lo habíamos calculado en el ejercicio número 2. La forma de los estribos va a ser estribos cerrados, de esta forma, que atraviesen la conexión entre la viga principal y la losa, si esto va a quedar expuesto en la viga prefabricada para luego justamente actuar de conector con la losa de hormigón in situ. Esto, el reglamento también nos permite, nos solicita calcular estos estribos que cumplan con el refuerzo entre hormigón prefabricado y hormigón in situ. Y luego cerrando las zonas de la T con estos estribos, ¿sí?, doblados de esta forma. Y en los apoyos vamos a tener otra vez el estribo cerrado, ¿sí?, que pase a la zona de la losa, el estribo aquí en la zona inferior de la T, otra vez esta barra doblada para poder cerrar bien el estribo y la sección, y luego estos estribos que se incorporan por la zona de introducción de las fuerzas de pretensado, que lo van a calcular en hormigón pretensado los alumnos que sigan estructuras. Bien, bueno, con esto finalizamos todos los ejercicios de hormigón pretensado. Muchísimas gracias por la atención y nos vemos pronto.